Alejandro entró en la habitación y la miró como si fuera un mueble más, sin saber que esa sería la última noche que ella le rogaría por un poco de amor. Francisca llevaba años aguantando el frío de su marido, pero cuando decidió soltarse el pelo y usar aquel vestido rojo prohibido, despertó una bestia que él tenía dormida. Lo que nadie esperaba era que la venganza de una buena mujer fuera tan dulce y peligrosa al mismo tiempo. Él creyó que la tenía segura, pero en un segundo todo cambió para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Francisca se miró en el espejo de cuerpo entero con los ojos llenos de lágrimas contenidas, repasando cada centímetro de su piel perfumada con esa esencia de rosas y jazmín que sabía que a él, en algún momento lejano de su juventud, le había gustado. Llevaba puesto un camisón de seda color marfil que dejaba poco a la imaginación, una prenda que había comprado esa misma tarde con el dinero que Alejandro depositaba puntualmente en su cuenta bancaria, esa misma cuenta que parecía ser el único vínculo real entre los dos. Se ajustó los tirantes y respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Esa noche no iba a ser como las demás, se lo había prometido a sí misma mientras veía caer la lluvia por la ventana de la inmensa mansión en la que vivía como una prisionera de lujo. Francisca amaba a Alejandro, lo amaba desde el primer día que sus padres arreglaron aquel matrimonio por la fusión de las empresas tequileras de la región, pero Alejandro siempre la había mirado con una mezcla de aburrimiento y obligación. Es una niña buena, de casa, le había escuchado decir a sus amigos en una reunión, pero le falta fuego, no me inspira nada. Esas palabras se habían clavado en el corazón de Francisca como cuchillos calientes, pero en lugar de odiarlo, se había empeñado en ser la esposa perfecta, la casa impecable, la comida servida a la hora exacta, su ropa planchada y almidonada, y ella siempre disponible, callada y sumisa. Pero esa sumisión solo le había ganado invisibilidad. Hoy era su tercer aniversario de bodas y, aunque estaba casi segura de que él lo había olvidado, ella había preparado el escenario perfecto. Había despedido a las empleadas domésticas temprano, había encendido velas por todo el pasillo que llevaba a la habitación principal y había puesto una botella de vino tinto respirando en la mesa de noche. Eran las 11 de la noche cuando escuchó el motor del coche deportivo de Alejandro rugir en la entrada, su corazón dio un vuelco. Se sentó en el borde de la cama, cruzando las piernas de manera que la abertura del camisón mostrara sus muslos bien torneados, algo que nunca hacía. Escuchó sus pasos pesados subiendo la escalera. La puerta se abrió. Alejandro entró aflojándose la corbata, con el rostro cansado y el ceño fruncido, ni siquiera levantó la vista del suelo mientras dejaba su maletín en el sillón de lectura. Alejandro, dijo ella con voz suave pero firme, intentando que no le temblara el tono. Él se detuvo en seco, sorprendido de encontrarla despierta y mucho más sorprendido por cómo lucía, aunque su orgullo de hombre no le permitió demostrarlo de inmediato. Giró la cabeza lentamente y sus ojos oscuros la barrieron de arriba abajo, deteniéndose por un segundo en sus piernas desnudas antes de volver a su rostro. Francisca, ¿qué haces despierta a estas horas? Mañana tengo una junta importante a primera hora y necesito descansar, no estoy para juegos, respondió él con voz ronca, ignorando deliberadamente la atmósfera romántica que ella había creado. Francisca sintió un golpe en el pecho, pero esta vez no bajó la cabeza. Se levantó de la cama y caminó hacia él, sintiendo el frío del piso en sus pies descalzos. Se acercó tanto que pudo oler el whisky y el tabaco caro en su traje. Alejandro se quedó quieto, tensando la mandíbula. Hoy es nuestro aniversario, Alejandro. 3 años, susurró ella, poniendo sus manos suaves sobre el pecho duro de su marido, sintiendo el latido de su corazón a través de la camisa. ¿Lo olvidaste de nuevo? Alejandro cerró los ojos un momento, soltando un suspiro de frustración, no de culpa. Sabes que he tenido la cabeza llena de problemas con la exportación, Francisca. No tengo tiempo para celebrar fechas en el calendario como si fuéramos novios de secundaria. Compra lo que quieras mañana, vete de viaje, pero déjame dormir. Él intentó dar un paso al costado para esquivarla, pero Francisca fue más rápida y se interpuso en su camino, su cuerpo chocando suavemente contra el de él. ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Una fecha en el calendario? Mírame, Alejandro, soy tu mujer, dijo ella con un tono que mezclaba súplica y reclamo, subiendo sus manos hacia el cuello de él, acariciando su nuca, jugando con su cabello corto. Alejandro sintió un escalofrío que no esperaba. Hacía meses que no la tocaba, meses que la evitaba porque se había convencido de que ella era aburrida, pero tenerla así, tan cerca, oliendo tan bien y con esa seda suave rozándole,
despertó algo básico en él. Francisca, no empieces, advirtió él, pero su voz sonó menos firme. ¿No empiece qué? ¿A querer a mi esposo?, le contestó ella desafiante, acercando su boca a la de él, rozando sus labios apenas unos milímetros. Bésame, Alejandro. Demuéstrame que no soy solo un adorno en esta casa. Hazme sentir mujer, porque me estoy secando por dentro y tú ni siquiera te das cuenta. Alejandro la agarró por la cintura, un agarre fuerte, posesivo, casi tosco. Francisca jadeó, sorprendida por la brusquedad, pero se pegó más a él. Él la besó, pero no fue un beso de amor tierno, fue un beso hambriento, desesperado y un poco enojado, como si quisiera callarla con la boca. Sus lenguas se encontraron en una batalla de dominio, y Francisca gimió en su boca, sintiendo por fin esa chispa que tanto anhelaba. Él la empujó contra la pared más cercana sin dejar de besarla, sus manos grandes recorriendo su espalda, bajando hasta sus caderas, apretando su carne con fuerza, casi con dolor. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Atención? Le gruñó él al oído con la voz rota por el deseo repentino, mordiendo el lóbulo de su oreja. Sí, Alejandro, te quiero a ti, todo tú, respondió ella jadeando, desabrochando torpemente la camisa de él, necesitando sentir su piel caliente contra la suya. Pero justo cuando la temperatura de la habitación parecía que iba a estallar y Francisca se sentía por fin deseada, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar estridentemente desde el bolsillo de su saco. El sonido rompió el encanto como un cristal estrellado contra el suelo. Alejandro se detuvo en seco, respirando agitadamente. Miró a Francisca, que estaba con el rostro sonrojado y el cabello alborotado, esperando que él ignorara la llamada. Pero él, en un acto que Francisca jamás olvidaría, se apartó de ella, sacó el teléfono y contestó. Sí, dígame. No, no puede esperar hasta mañana, entiendo. Voy para allá. Colgó y miró a su esposa, ya con la máscara de frialdad puesta de nuevo. Tengo que irme a la planta. Hubo un problema con los hornos. Francisca sintió que el suelo se abría. ¿Ahora? ¿Vas a dejarme así, a mitad de la noche, después de...? Señaló su propio cuerpo tembloroso. El negocio es lo que paga esta casa, Francisca. El negocio es lo que paga tus vestidos de seda. Madura un poco y vete a dormir, sentenció él, arreglándose la camisa con manos rápidas y saliendo de la habitación sin mirar atrás. El portazo que dio al salir retumbó en toda la casa, pero retumbó más fuerte en el alma de Francisca. Ella se quedó allí, recargada contra la pared, con los labios todavía hinchados por sus besos y el corazón hecho pedazos. Esa noche no lloró. Esa noche algo cambió dentro de ella. El amor incondicional y ciego que sentía empezó a mezclarse con un orgullo herido que pedía a gritos ser restaurado. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba sin piedad por las cortinas que Francisca había olvidado cerrar. Se levantó con la cabeza pesada, pero con una claridad mental que no había tenido en años. Bajó a desayunar, encontrándose con que Alejandro no había regresado a dormir. En su lugar, sentada en la cabecera de la mesa, estaba su suegra, doña Bernarda. Una mujer de 60 y tantos años, impecablemente vestida, con el cabello gris recogido en un moño estricto y una mirada que podía congelar el café caliente. Doña Bernarda siempre había considerado a Francisca poca cosa para su hijo, una mujer sin carácter, solía decir. ¿Hasta qué horas piensas dormir, niña?, atacó doña Bernarda en cuanto Francisca entró al comedor. Alejandro trabaja como un mulo para mantenerte y tú bajando a las 10 de la mañana con ojeras. Francisca se sentó en su lugar habitual y se sirvió café con manos firmes. Buenos días, doña Bernarda. Alejandro no llegó a dormir, hubo un problema en la planta, respondió secamente. La suegra soltó una risita burlona mientras partía un trozo de papaya. ¿Problemas en la planta? Sí, claro. O quizás se cansó de llegar a una casa donde su mujer no es capaz de darle ni una buena charla ni un heredero. 3 años, Francisca. 3 años y ese vientre tuyo sigue plano. En mis tiempos, una mujer que no daba hijos era devuelta a su familia por defectuosa. Esas palabras dolían, siempre dolían, porque Francisca anhelaba ser madre, pero Alejandro casi nunca la tocaba. ¿Cómo iba a quedar embarazada del aire? Pero hoy, Francisca no agachó la cabeza. Levantó la vista y miró a su suegra a los ojos. Quizás si su hijo pasara más tiempo en mi cama y menos en la planta, doña Bernarda, ya tendría usted 3 nietos. Pero no se preocupe, las cosas van a cambiar. Doña Bernarda abrió los ojos como platos, sorprendida por la insolencia de la nuera que siempre había sido muda. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Voy a decirle a Alejandro que...
Dígale lo que quiera, interrumpió Francisca poniéndose de pie y dejando el desayuno intacto. Dígale que me fui, que voy a salir y que no sé a qué hora regreso. Salió del comedor dejando a la vieja mujer con la palabra en la boca, indignada. Francisca condujo su coche sin rumbo fijo durante 1 hora, hasta que sus ojos se posaron en un exclusivo club campestre al que Alejandro era socio, pero al que ella jamás iba sola porque no le gustaba el ambiente pretencioso. Hoy no le importaba. Necesitaba aire, necesitaba ver gente, necesitaba sentirse viva. Entró al club con sus gafas de sol puestas y se dirigió a la terraza del restaurante. Pidió una limonada y se quedó mirando el campo de golf, perdida en sus pensamientos. ¿Francisca? ¿Francisca Mondragón? Escuchó una voz masculina grave y amable a sus espaldas. Se giró sobresaltada y se encontró con unos ojos color miel que la miraban con una mezcla de reconocimiento y admiración. Era un hombre alto, de espaldas anchas, vestido con ropa deportiva elegante. Le tomó un segundo reconocerlo. «Roberto. ¿Roberto Castillo?», preguntó ella, dudosa. Él sonrió, una sonrisa amplia y cálida que iluminó su rostro bronceado. El mismo, aunque ahora con unas cuantas canas más. «¡Qué alegría verte! No te veía desde tu boda, creo». Roberto había sido compañero de universidad de Alejandro y, aunque no eran mejores amigos, siempre habían coincidido en eventos. Roberto siempre había sido amable con ella, el único que le preguntaba qué opinaba o cómo estaba en las fiestas donde Alejandro la ignoraba. «¿Te molesta si me siento?», preguntó él señalando la silla vacía. «Por favor, siéntate», respondió ella, sintiéndose extrañamente aliviada de tener compañía masculina que no la mirara con desdén. Estás preciosa, Francisca. De verdad. El matrimonio te sienta bien», mintió él caballerosamente, o quizás no mentía, quizás su tristeza le daba un aire de misterio atractivo. Francisca soltó una risa amarga. «Gracias, Roberto. Eres muy amable, como siempre. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí un martes?» «Soy el nuevo director médico del hospital de la ciudad. Me tomé la mañana libre para jugar unos hoyos y despejar la mente. Estoy divorciado, así que no tengo a nadie en casa regañándome por mis horarios», bromeó él guiñándole un ojo. Francisca sintió un calor en las mejillas. «Lo siento por tu divorcio», dijo ella. «No lo sientas, fue lo mejor. Cuando no hay amor ni respeto, es mejor soltar. La vida es muy corta para vivir infeliz, ¿no crees?». Esa frase golpeó a Francisca directamente en el centro de su realidad. «Sí. Supongo que sí», murmuró bajando la mirada. Roberto, siendo un hombre observador y sensible, notó de inmediato que algo andaba mal. Se inclinó hacia ella sobre la mesa y, con un atrevimiento respetuoso, puso su mano sobre la de ella. El contacto fue eléctrico, una calidez humana y reconfortante. «¿Todo bien con Alejandro? Sé que él es, bueno, un hombre difícil, muy enfocado en lo suyo». Francisca miró la mano de Roberto sobre la suya, sus dedos fuertes y cuidados. No la retiró. «Es complicado, Roberto. A veces siento que soy invisible». «Para mí no eres invisible, Francisca. Nunca lo fuiste. Siempre pensé que Alejandro era el hombre más afortunado del mundo, aunque dudo que él sepa valorarlo», dijo él con una intensidad en la voz que hizo que el corazón de Francisca latiera más rápido. Se miraron a los ojos durante un silencio largo, cargado de cosas no dichas. Roberto acarició suavemente el dorso de su mano con el pulgar. «Si necesitas hablar, o simplemente escaparte un rato, cuenta conmigo. De verdad». Francisca le sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Gracias, Roberto». Lo que ninguno de los dos vio, fue que al otro lado de la terraza, escondido detrás de una columna mientras hablaba por teléfono con un socio, estaba Alejandro. Había llegado al club para una reunión de negocios rápida. Se quedó paralizado al ver a su esposa, su aburrida y sumisa esposa, riendo y dejando que otro hombre le tocara la mano. Sintió una punzada en el estómago, un ardor ácido que subió hasta su garganta. ¿Quién era ese imbécil? ¿Y por qué Francisca lo miraba así? Él la había dejado llorando y humillada la noche anterior. ¿Cómo se atrevía a estar ahí sonriendo como si nada? Los celos, un sentimiento que Alejandro juraba no tener porque consideraba que los celos eran para hombres inseguros, lo golpearon con la fuerza de un tren. Colgó la llamada sin despedirse de su socio y caminó a paso veloz hacia la mesa donde estaban Francisca y Roberto. Sus zapatos de cuero resonaron con furia contra el piso de mármol. Francisca vio cambiar la expresión de Roberto, quien miraba algo detrás de ella con seriedad.
Se giró y vio a Alejandro acercarse como una tormenta. Por primera vez en su vida, no sintió miedo de él, sintió adrenalina. Vaya, qué pequeña es la ciudad, dijo Alejandro con una voz falsamente amable pero con los ojos echando chispas, parándose justo al lado de la silla de Francisca, poniendo una mano posesiva sobre el hombro de ella, apretando un poco más de lo necesario. Castillo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? Roberto se puso de pie, tranquilo, casi desafiante, y extendió la mano. Alejandro la estrechó con fuerza excesiva. Hola, Alejandro. Estaba haciéndole compañía a tu esposa. Se veía un poco sola. Ese comentario fue un dardo envenenado. Alejandro apretó los dientes. Mi esposa nunca está sola, me tiene a mí. Francisca, tenemos que irnos, mamá te está esperando para organizar la cena de beneficencia, mintió descaradamente. Francisca sintió la presión de la mano de Alejandro en su hombro, quemándola. Sabía que él estaba marcando territorio, como un perro. Se levantó despacio, con elegancia. Fue un placer verte, Roberto, le dijo al médico ignorando la orden de su marido por un segundo. El placer fue mío, Francisca. Y recuerda lo que te dije, respondió Roberto con una sonrisa suave que enfureció aún más a Alejandro. Alejandro prácticamente la arrastró hasta el estacionamiento, aunque intentaba disimularlo agarrándola del codo. Cuando llegaron al coche de él, ya que Francisca había llevado el suyo, lo que complicaba la logística, pero a él no le importó, le ordenó al valet que mandara el coche de ella a la casa, la empujó suavemente contra la puerta del copiloto antes de abrirla. La acorraló con su cuerpo, apoyando ambas manos en el coche a los lados de la cabeza de ella. Estaban en público, pero el estacionamiento estaba casi vacío. ¿Se puede saber qué demonios hacías coqueteando con ese fracasado? Siseó él, su rostro a centímetros del de ella. Francisca levantó la barbilla, sus respiraciones se mezclaban. No estaba coqueteando, estaba conversando. Algo que tú y yo nunca hacemos. Y Roberto no es un fracasado, es un hombre encantador que sabe tratar a una mujer, le espetó ella. Los ojos de Alejandro se oscurecieron de furia y de deseo. La rabia le daba a Francisca un brillo en la mirada que la hacía ver irresistiblemente hermosa, mucho más que la mujer sumisa de siempre. Tú eres mi mujer, Francisca. Mía. Llevas mi apellido y mi anillo. No quiero que otro hombre te toque ni la mano, ¿me entendiste? Gruñó él. ¿Ah, sí? ¿Soy tuya? Preguntó ella con ironía. Anoche no parecías muy interesado en que fuera tuya, Alejandro. Me rechazaste. Me dejaste fría en la cama para irte a ver unos hornos. No puedes despreciar la mercancía y luego enojarte si alguien más quiere comprarla. La bofetada verbal dejó a Alejandro aturdido. Ella tenía razón y eso lo enfurecía más. Sin pensarlo, impulsado por el instinto cavernícola de poseer lo que sentía que se le escapaba, Alejandro estrelló su boca contra la de ella. Fue un beso castigador, posesivo, mucho más intenso que el de la noche anterior. Metió sus manos en el cabello de ella, deshaciendo su peinado perfecto. Francisca, aunque estaba furiosa, no pudo evitar reaccionar, su cuerpo traicionero se encendió con el contacto. Gimió en su boca y le clavó las uñas en los hombros a través del traje. Él bajó una mano hasta su trasero y la apretó con fuerza, pegándola a su erección para que sintiera lo que provocaba. Esto no es indiferencia, le susurró roncamente contra los labios. Me vuelves loco cuando te pones así de brava. Pues acostúmbrate, respondió ella con la voz entrecortada, separándose de él con un empujón que le costó todas sus fuerzas. Porque ya no voy a ser la estatua que te espera en casa. Si me quieres, Alejandro, vas a tener que ganártelo. Súbete al coche y llévame a casa, pero no creas que este besito arregla 3 años de soledad. Alejandro la miró, respirando agitado, pasándose la mano por el pelo. Por primera vez en 3 años, vio a Francisca no como una obligación, sino como un reto. Y a Alejandro le encantaban los retos. El camino a casa fue silencioso, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Alejandro manejaba con una mano en el volante y la otra apretando la palanca de cambios con fuerza. Miraba de reojo las piernas de Francisca y se preguntaba cómo había estado tan ciego. Al llegar a la mansión, Francisca se bajó sin esperarlo y entró directo. Doña Bernarda los esperaba en la sala con cara de pocos amigos, lista para reanudar su ataque matutino. Alejandro, hijo, por fin llegas. Tu mujer me faltó al respeto esta mañana de una manera inaudita, tienes que ponerle límites, comenzó la vieja, pero Alejandro levantó una mano para callarla. Ahora no, madre. Tengo cosas que hablar con mi esposa, dijo él, y sin esperar respuesta,
Siguió a Francisca escaleras arriba. Entró a la habitación y la cerró con llave. Francisca estaba dejando su bolso sobre la cama, dándole la espalda. ¿Ahora qué, Alejandro? ¿Vas a gritarme porque tu mamá está ofendida? Él se quitó el saco y lo tiró al suelo. Se aflojó la corbata y caminó hacia ella como un depredador acechando a su presa. La abrazó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos fuertes, y enterró su rostro en el cuello de ella, aspirando su aroma. Francisca se tensó, pero no se apartó. No voy a gritarte, murmuró él contra su piel, besando el punto sensible debajo de su oreja que la hacía estremecer. Voy a recordarte de quién eres. Y voy a asegurarme de que no te queden ganas de que ese tal Roberto te toque la mano nunca más. Giró a Francisca para que lo mirara. Sus ojos negros ardían. Vamos a empezar a trabajar en ese heredero que tanto quiere mi madre, y que tanto quiero yo ahora, dijo con una sonrisa torcida y arrogante. Francisca sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Crees que con sexo vas a arreglarlo? Necesito más, Alejandro. Necesito que me hables, que me mires, pidió ella, aunque sus manos ya estaban desabrochando la camisa de él por voluntad propia. Te estoy mirando, Francisca. Te juro que te estoy mirando ahora, respondió él, levantándola en brazos como si no pesara nada y llevándola hacia la cama. Esa tarde, no hubo reuniones, no hubo planta tequilera, y no hubo doña Bernarda. Hubo gritos, hubo pasión desenfrenada, hubo reclamos convertidos en gemidos y hubo una pareja que, a través de la piel, estaba empezando una guerra que terminaría o destruyéndolos o uniéndolos para siempre. Pero Francisca sabía, mientras él se derrumbaba agotado sobre ella horas después, que esto era solo el comienzo. Una tarde de pasión no borraba el pasado, y Roberto había dejado una semilla de duda en su mente. ¿Era esto amor o era posesión? ¿Podría Alejandro cambiar de verdad, o solo estaba marcando su territorio? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaban, y vendría de la mano de una noticia que sacudiría los cimientos de la familia Mondragón. Porque mientras ellos se perdían en la pasión, el destino ya estaba tejiendo los hilos de una trama donde los celos de Alejandro se convertirían en su peor enemigo y donde Francisca tendría que demostrar que su fuerza no dependía de ningún hombre. Al día siguiente, Alejandro se despertó abrazado a ella, algo inusual. La miró dormir y sintió un extraño pánico en el pecho al recordar la sonrisa de Roberto. Se prometió a sí mismo que anularía a ese médico, que lo sacaría de su ciudad si era necesario. No sabía que el verdadero peligro no era el médico, sino sus propios errores del pasado que estaban a punto de salir a la luz. Alejandro acarició el vientre plano de su esposa. «Vas a darme un hijo», susurró, «y entonces no tendrás dudas de que eres mía». Pero Francisca abrió los ojos en ese momento y escuchó. No dijo nada, pero una sombra cruzó su mirada. Ser madre era su sueño, sí, pero no quería ser madre para ser una prisionera con grilletes de oro. Si Alejandro quería un hijo, tendría que ser un padre y un esposo de verdad, no un dueño. Y ella estaba dispuesta a enseñarle esa lección, por las buenas o por las malas. Durante las semanas siguientes a aquel arrebato de pasión y furia, la mansión de los Mondragón se transformó en un campo de batalla silencioso donde las armas eran las miradas intensas, los roces accidentales y una tensión sexual que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro cumplió su palabra, al menos en parte, ya no era el marido ausente que llegaba de madrugada y se iba antes del amanecer. Ahora llegaba temprano, buscaba a Francisca por toda la casa como un sabueso y no permitía que ella durmiera en ningún otro lugar que no fuera entre sus brazos, apretándola contra su pecho como si temiera que se desvaneciera en medio de la noche. Sin embargo, Francisca, aunque su cuerpo respondía traicioneramente a cada caricia y a cada beso hambriento que él le robaba en los pasillos o en la cocina cuando nadie los veía, mantenía su corazón en una caja fuerte. No se fiaba. Sabía que ese cambio repentino en Alejandro no nacía del amor puro y desinteresado, sino de un celo primitivo y posesivo despertado por la presencia de Roberto. Una mañana, mientras Francisca se arreglaba frente al tocador, cepillando su largo cabello castaño, vio a Alejandro observándola desde el marco de la puerta a través del espejo. Él ya estaba vestido para ir a la oficina, impecable en su traje azul marino, pero tenía esa mirada oscura y fija que la ponía nerviosa. Alejandro entró despacio en la habitación, se colocó detrás de ella y le quitó el cepillo de las manos con suavidad pero con firmeza. «Déjame hacerlo a mí», susurró con voz ronca. Francisca se quedó quieta, sintiendo como las manos grandes y masculinas de su esposo pasaban el cepillo por su pelo con una delicadeza que no encajaba con su carácter rudo. Él apartó el cabello de su cuello y depositó un beso húmedo y caliente en su nuca, haciéndola estremecer. «Hueles a rosas». «Me gusta», murmuró él,
bajando sus manos hasta sus hombros y masajeándolos con posesividad. Hoy voy a mandar un coche con chofer para que te lleve a donde necesites ir, anunció como quien da una orden y no una sugerencia. Francisca se tensó de inmediato y giró en la banqueta para mirarlo a la cara. ¿Un chofer? ¿Por qué? Tengo mi propio coche y sé manejar perfectamente, Alejandro. No necesito niñera. Alejandro endureció la mandíbula, y ese brillo de celos apareció de nuevo en sus ojos. No es una niñera, es seguridad. No quiero que andes sola por ahí. La ciudad está peligrosa, mintió, aunque ambos sabían la verdad. No quería que ella se encontrara casualmente con Roberto sin que él lo supiera. ¿Seguridad o vigilancia?, preguntó ella desafiante, poniéndose de pie y quedando muy cerca de él, sus pechos rozando la camisa de él con cada respiración. Alejandro, si crees que poniéndome un guardia vas a hacer que te quiera más, estás muy equivocado. El amor no se vigila, se cuida. Él la agarró de la cintura y la atrajo bruscamente hacia sí, sus narices casi chocando. ¿Y no te estoy cuidando? Te estoy dando todo, Francisca. Estas últimas semanas no he salido de esta cama, te he comprado joyas, he cenado contigo. ¿Qué más quieres?, reclamó él con frustración genuina. Para un hombre como Alejandro, que medía el afecto en acciones tangibles y control, las demandas emocionales de Francisca eran un idioma extranjero. Francisca le puso las manos en el pecho, sintiendo el calor que emanaba de él. Lo miró con tristeza pero con una sensualidad innata. Quiero que confíes en mí. Quiero que entiendas que si estoy contigo es porque te elegí a ti, a pesar de todo. Pero me asfixias cuando tratas de controlarme. Alejandro suspiró, derrotado por la cercanía de ella, y bajó la cabeza para besarla, un beso lento, profundo, donde sus lenguas jugaron a perseguirse, un beso que prometía más cosas para la noche. Está bien, dijo él al separarse, lleva tu coche. Pero por favor, si vas al club, avísame. Francisca sonrió levemente, victoriosa por esa pequeña batalla. No voy al club hoy. Tengo cita con el ginecólogo, chequeo de rutina, dijo ella con naturalidad. La palabra, ginecólogo, hizo que Alejandro se tensara. ¿El ginecólogo? ¿Para qué? ¿Te sientes mal?, preguntó rápido, con preocupación. No, Alejandro, es rutina. Todas las mujeres lo hacemos. Él asintió, pero la idea de otro hombre revisando a su mujer, aunque fuera médico, le revolvía el estómago. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció, algo inédito en él. Francisca se sorprendió tanto que casi dijo que sí, pero sabía que él tenía una junta con inversionistas extranjeros. No hace falta. Ve a trabajar, haz dinero para tu imperio. Yo estaré bien. Lo que Francisca no le dijo fue que el ginecólogo que la atendía desde hacía años se había jubilado y que la clínica había asignado a un nuevo director médico para atender los casos VIP mientras buscaban reemplazo. Cuando Francisca llegó a la clínica privada, se sentó en la sala de espera hojeando una revista, sintiéndose un poco mareada. Últimamente, los olores fuertes le daban náuseas y se sentía más cansada de lo habitual, pero lo atribuía al estrés emocional de su matrimonio. Señora Mondragón, el doctor la recibirá ahora, dijo la enfermera. Francisca entró al consultorio y se quedó de piedra. Detrás del escritorio, revisando un expediente, estaba Roberto Castillo. Al verla entrar, él se levantó con una sonrisa radiante que iluminó la habitación estéril. Francisca, qué sorpresa tan agradable. Vi tu nombre en la lista y pedí atenderte personalmente, espero no te moleste, dijo él con esa caballerosidad que a ella le faltaba en casa. Francisca sintió que las mejillas le ardían. Hola, Roberto. No sabía que tú hacías consultas de ginecología también. Roberto rió suavemente, rodeando el escritorio para saludarla con un beso casto en la mejilla, demorándose un segundo más de lo necesario, respirando su perfume. Soy el director, pero ante todo soy médico y me gusta mantener el contacto con los pacientes. Además, tratándose de ti, quería asegurarme de que recibieras la mejor atención. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas en el paraíso?, preguntó con un tono de doble sentido. Francisca se sentó, nerviosa, alisando su falda sobre las rodillas. Mejor. Alejandro está intentando cambiar. Roberto se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los brazos, mirándola con intensidad pero con respeto. Intentar no es lo mismo que lograr, Francisca. Un hombre que tiene una joya como tú no debería intentar cuidarla, debería ser su prioridad natural. Pero no estoy aquí para hablar mal de tu marido, aunque ganas no me faltan, dijo guiñándole un ojo. El examen fue profesional,
pero la tensión en el aire era palpable. Roberto era delicado, respetuoso, explicándole cada paso, y Francisca no pudo evitar comparar esa delicadeza con la tosquedad apasionada de Alejandro. Al terminar, mientras ella se vestía detrás del biombo, Roberto le habló desde su escritorio. Francisca, tus niveles de presión están un poco bajos. Y me comentaste de los mareos. Vamos a hacer unos análisis de sangre completos, solo para descartar cualquier cosa, pero, hay posibilidad de que estés embarazada. Francisca salió del biombo, abotonándose la blusa. El corazón le dio un vuelco. No lo sé, con Alejandro hemos estado intentándolo mucho estas semanas, confesó bajando la voz, avergonzada. Una sombra de dolor cruzó la cara de Roberto, rápida como un rayo, pero la ocultó con una sonrisa profesional. Ya veo. Bueno, haremos los análisis. Te llamaré en cuanto tenga los resultados. Antes de que ella se fuera, Roberto le tomó la mano. Francisca, sea cual sea el resultado, recuerda que no estás sola. Si ese hombre te hace daño, o si necesitas algo, llámame. A cualquier hora. Francisca apretó su mano agradecida. Gracias, Roberto. Eres un buen amigo. Esa noche, había una cena de gala en el Hotel Real, el evento social más importante del año en la ciudad, organizado por la empresa de los Mondragón. Alejandro llegó a casa temprano, con una caja de terciopelo en la mano. Entró a la habitación donde Francisca ya estaba casi lista. Llevaba un vestido largo de color azul noche, ceñido al cuerpo, con un escote en la espalda que llegaba hasta la cintura, elegante y terriblemente sensual. Alejandro se quedó mudo en la puerta, devorándola con los ojos. Estás impresionante, dijo él, acercándose por detrás. Francisca lo miró por el espejo, sintiéndose poderosa. Él abrió la caja y sacó un collar de diamantes y zafiros. Para ti. Combina con tus ojos cuando te enojas, bromeó él, apartando el cabello de ella para ponerle la joya. Sus dedos rozaron la piel desnuda de su espalda y se quedó allí, acariciándola. Me dan ganas de no ir a esa maldita cena y quedarnos aquí toda la noche, le susurró al oído, mordisqueando su lóbulo. Francisca se estremeció, recostando su cabeza contra el hombro de él. Tenemos que ir, Alejandro. Es tu noche, tienes que dar el discurso. Él la giró y la besó con pasión, una mano apretando su trasero y la otra en su nuca. ¿Mi noche? No, tú eres mi noche. Tú eres todo, dijo con una intensidad que casi hizo que Francisca le creyera por completo. Casi. La gala estaba repleta. Música suave, champán caro y la élite de la ciudad murmurando. Doña Bernarda estaba allí, por supuesto, vestida de negro como una reina viuda, observando todo con ojo crítico. Cuando Alejandro y Francisca entraron del brazo, todas las miradas se posaron en ellos. Eran la pareja perfecta, él, alto, poderoso y atractivo, ella, hermosa, elegante y brillando con las joyas nuevas. Alejandro no soltó la mano de Francisca ni un segundo, presentándola con orgullo a los socios, como si fuera un trofeo que acababa de ganar. Mi esposa, Francisca, decía con voz potente. Francisca disfrutaba de la atención, pero se sentía agotada. Los tacones le molestaban y el olor a comida condimentada le revolvía el estómago de nuevo. Alejandro, necesito sentarme un momento, me siento un poco mareada, le susurró. En ese instante, un socio importante llamó a Alejandro desde el otro lado del salón. Voy en un segundo, mi amor. Siéntate en esa mesa, pido agua y vuelvo enseguida, no te muevas, le dijo él, dándole un beso rápido en la frente antes de irse a hablar de negocios. El vuelvo enseguida se convirtió en 20 minutos. Alejandro estaba atrapado en una conversación sobre aranceles de exportación, mirando de reojo cada 2 minutos hacia donde había dejado a su mujer. Francisca, sentada sola, abanicándose con la mano, sintió que el aire le faltaba. Se levantó para ir al baño a mojarse la cara, pero al dar 2 pasos, el mundo le dio vueltas. Tropezó y habría caído al suelo si unos brazos fuertes no la hubieran sostenido en el último segundo. Te tengo, dijo una voz familiar. Era Roberto, que también estaba invitado a la gala. La sostuvo firmemente por la cintura, pegándola a su cuerpo para evitar que cayera. Francisca se apoyó en él, cerrando los ojos un momento. Roberto, me mareé, murmuró. ¿Estás bien? Estás pálida, dijo el preocupado, sin soltarla, una mano en su espalda y la otra sujetando su brazo, sus rostros muy cerca. Desde la distancia, a través del salón lleno de gente, Alejandro se giró y vio la escena. Desde su ángulo, no vio a una mujer mareada siendo auxiliada por un médico, vio a su esposa en brazos de su rival,
con la cara pegada a su cuello, y a Roberto abrazándola íntimamente delante de toda la sociedad. La sangre le hirvió. La racionalidad desapareció. Olvidó los negocios, olvidó las buenas maneras, olvidó sus promesas de cambio. Caminó hacia ellos cruzando el salón como un toro bravo, empujando a un camarero que se cruzó en su camino. Doña Bernarda, que también vio la escena, sonrió maliciosamente desde su esquina y le susurró a su amiga: «Mira a la mustia de mi nuera, ya se consiguió un amante». Alejandro llegó hasta ellos, y sin preguntar, agarró a Francisca por el brazo y la arrancó bruscamente de los brazos de Roberto. «¡Suéltala!», gritó Alejandro, un grito que hizo que la música se detuviera y todo el salón quedara en silencio. Francisca, aturdida y todavía mareada, casi pierde el equilibrio de nuevo con el tirón. «¿Qué te pasa, Alejandro? Me voy a caer», exclamó ella. «No me importa si te caes, lo que me importa es que te estés restregando con este tipo en mis narices», rugió él, ciego de celos. Roberto dio un paso adelante, con el rostro serio y las manos en puños. «Cálmate, Alejandro». Se sentía mal, casi se desmaya. Solo la estaba ayudando. Alejandro se paró frente a Roberto, pechera con pechera, vibrando de furia. ¿Ayudando? Te vi, infeliz. Te vi como la tocabas. No te acerques a ella. Si te vuelvo a ver cerca de mi mujer, te juro que te mato, amenazó Alejandro, y la amenaza sonaba real. Francisca, humillada por el escándalo público, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Todos los miraban. Su marido la estaba tratando como una propiedad robada, no como una persona enferma. La vergüenza se transformó en ira. «¡Basta!», gritó ella, encontrando fuerzas de donde no las tenía. Se soltó del agarre de Alejandro con un movimiento brusco. «Estás loco, Alejandro. Estás enfermo de celos y de orgullo. Roberto es mi médico, me estaba ayudando porque tú estabas demasiado ocupado hablando de dinero como para darte cuenta de que tu esposa se estaba desmayando». La revelación de que era su médico hizo que algunos murmullos cambiaran de tono, pero Alejandro estaba demasiado encendido para escuchar razones. «Pues búscate otro médico. Nos vamos ahora mismo». Alejandro intentó agarrarla de nuevo, pero Roberto interpuso su brazo. «No la toques si ella no quiere». «¿No ves que está mal?», dijo el doctor con voz de acero. Alejandro le soltó un puñetazo directo a la mandíbula a Roberto antes de que nadie pudiera reaccionar. El golpe sonó seco y Roberto trastabilló hacia atrás, chocando contra una mesa de copas que se rompió con estruendo. El salón ahogó un grito colectivo. Roberto se tocó el labio partido, mirando a Alejandro con lástima más que con miedo. «¿Eso te hace sentir más hombre, Alejandro? Golpear al que ayuda a tu esposa», dijo limpiándose la sangre. Francisca miró a Alejandro con horror. Ese hombre violento y descontrolado no era el hombre del que se había enamorado, o al menos, no el que quería ser. «Eres un animal», le dijo ella en voz baja, pero que a él le dolió más que el golpe. Francisca se dio la vuelta y corrió hacia la salida del salón, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, ignorando los gritos de Alejandro que la llamaba. Alejandro intentó seguirla, pero los guardias de seguridad del hotel intervinieron para separarlo de Roberto. «Suéltenme. Es mi mujer», gritaba él luchando. Doña Bernarda se acercó a su hijo, poniéndole una mano en el hombro, no para calmarlo, sino para echar más leña al fuego. «Déjala que se vaya, hijo. ¿No ves? Se hace la víctima para irse con él después. Esa mujer nos está poniendo en ridículo. Siempre te dije que era una cualquiera con cara de santa». Las palabras venenosas de su madre se mezclaron con la furia en la mente de Alejandro. Se soltó de los guardias, se arregló el saco con un movimiento furioso y miró hacia la puerta por donde había desaparecido Francisca. Se sentía traicionado, expuesto. Pero en el fondo, una voz muy pequeña le decía que había metido la pata hasta el fondo. Salió del hotel, se subió a su coche deportivo y aceleró quemando llanta, decidido a alcanzarla en la casa y tener la discusión final. Pero cuando llegó a la mansión, el coche de Francisca no estaba. La casa estaba a oscuras y vacía. Subió corriendo las escaleras, abrió el armario de ella y vio que faltaban algunas cosas, una maleta pequeña, algo de ropa. Sobre la cama, el hermoso collar de diamantes y zafiros brillaba bajo la luz de la lámpara, abandonado junto a una nota escrita con prisa en una servilleta del hotel: «El amor no es una jaula, Alejandro. Y yo no soy tu mascota. No me busques. Necesito pensar si vale la pena seguir al lado de un hombre que prefiere golpearse el pecho como un gorila antes que preguntarme cómo me siento. Si de verdad me quieres, déjame en paz». Alejandro leyó la nota una y otra vez,
estrujando el papel en su puño. El silencio de la casa enorme se le vino encima. Gritó de frustración y lanzó el collar contra la pared. Se sirvió un trago doble de whisky y se sentó en el suelo, con la espalda contra la cama vacía. ¿A dónde había ido? Seguramente con él, pensó su mente celosa. Pero no, Francisca era digna. Francisca tenía orgullo. ¿A dónde iría? Marcó su celular, pero lo mandaba directo a buzón. Pasaron las horas y Alejandro no se movió, bebiendo trago tras trago, esperando escuchar el coche de ella. Pero amaneció y Francisca no volvió. Al día siguiente, con una resaca espantosa y el alma en los pies, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. Era de la clínica. Contestó con voz pastosa. Sí. Buenos días. ¿Hablo con el señor Alejandro Mondragón? Preguntó una voz de mujer. Sí, él habla. Le llamamos del laboratorio de la Clínica Santa María. Tenemos los resultados urgentes de los análisis de su esposa, la señora Francisca Mondragón. Como ella no contesta su celular y usted figura como contacto de emergencia, el doctor Castillo nos indicó que le avisáramos que los resultados están listos y que es importante que pasen a recogerlos. Al escuchar el nombre de Castillo, Alejandro apretó el teléfono, pero la palabra urgentes y análisis le enfrió la sangre. ¿Qué análisis? ¿Está enferma?, preguntó, sintiendo el primer pinchazo de miedo real, un miedo que no tenía nada que ver con los celos. Eso debe discutirlo el médico con ustedes en persona, señor. ¿Pueden venir hoy? Alejandro colgó el teléfono. Su esposa se había ido, no sabía dónde estaba, y ahora resulta que podía estar enferma gravemente. De repente, el golpe que le dio a Roberto y la escena del hotel le parecieron estupideces de niño malcriado. Se duchó con agua helada para despabilarse y salió disparado hacia la clínica. Tenía que saber que tenía Francisca. Y tenía que encontrarla. Cuando llegó a la clínica, exigió ver a Roberto. La secretaria intentó detenerlo, pero él entró al consultorio sin tocar. Roberto levantó la vista de sus papeles. Tenía el labio hinchado y amoratado por el golpe. Al ver a Alejandro, no se asustó, lo miró con un desprecio frío. ¿Vienes a terminar el trabajo, Mondragón? Porque esta vez te voy a denunciar, dijo el médico tranquilamente. No vengo a pelear, dijo Alejandro, respirando agitado, vengo por los resultados de Francisca. Ella no está en casa. Se fue anoche y no sé dónde está. La confesión le supo a ceniza en la boca. La cara de Roberto cambió de la hostilidad a la preocupación genuina. ¿Se fue? ¿En su estado? Alejandro dio un paso adelante, desesperado. ¿En qué estado, maldita sea? Dímelo. ¿Tiene cáncer? ¿Está muriendo? Me dijeron que eran urgentes. Roberto se puso de pie, suspiró y miró fijamente a los ojos de Alejandro, buscando algún rastro de humanidad en ese hombre bruto. Siéntate, Alejandro, ordenó. Alejandro se quedó de pie. Dímelo ya. Roberto tomó la carpeta del escritorio y la abrió. Francisca no está enferma, Alejandro. O al menos no de la forma que piensas. Sus desmayos, la presión baja. Francisca está embarazada. Tiene 6 semanas. El mundo se detuvo para Alejandro. El ruido de la calle, el zumbido del aire acondicionado, todo desapareció. Solo quedó esa frase flotando en el aire. Embarazada. Iba a ser padre. Su sueño, la exigencia de su madre, el legado de los Mondragón. Pero la alegría duró un milisegundo antes de ser aplastada por una losa de culpa y terror. Había humillado a la madre de su hijo en público. La había acusado de ser una cualquiera. La había obligado a huir, embarazada y sola, en medio de la noche. ¿Embarazada?, balbuceó, cayendo pesadamente en la silla de visitas. Sí. Y con el nivel de estrés que tú le provocas, es un embarazo de alto riesgo, Alejandro. Si no la encontramos y se tranquiliza, podría perder al bebé, sentenció Roberto sin piedad. Tienes que encontrarla. Y si le pasa algo a ella o a esa criatura por tu culpa, juro por Dios que yo mismo te haré pagar. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, escondiendo su rostro. Por primera vez en años, sintió ganas de llorar. Era un imbécil. Un completo imbécil. Pero el destino no había terminado de jugar con él. Mientras él se lamentaba en el consultorio de su enemigo, el teléfono de Roberto sonó. El médico contestó. Doctor Castillo. Hubo una pausa, y la sangre abandonó el rostro del médico, dejándolo blanco como el papel. Miró a Alejandro con una expresión de horror absoluto. ¿Dónde? ¿Están seguros?
Voy para allá inmediatamente con el equipo de trauma. Colgó el teléfono con manos temblorosas. Alejandro se puso de pie, con el corazón martilleando contra sus costillas como si quisiera escapar. ¿Qué pasa? ¿Es Francisca?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta en sus entrañas. Roberto asintió, con la voz quebrada. Encontraron el coche de Francisca. Se salió de la carretera vieja cerca del acantilado. Parece que perdió el control. La ambulancia va en camino, pero dicen que está grave. El grito que soltó Alejandro fue desgarrador, el aullido de un lobo que ha perdido a su manada. Salieron corriendo juntos del consultorio, enemigos unidos por la tragedia. Mientras conducía detrás de la ambulancia de Roberto a toda velocidad, saltándose semáforos en rojo, Alejandro le rogaba a un Dios en el que rara vez creía: llévatelo todo. Quítame el dinero, la empresa, el orgullo. Pero no te la lleves a ella. No ahora que sé que la amo. No te lleves a mi hijo. Pero la vida no siempre escucha las súplicas de los hombres arrepentidos a tiempo. Al llegar al lugar del accidente, la escena era dantesca. El coche de Francisca estaba volcado a un costado de la carretera, con los cristales rotos y humo saliendo del motor. Los paramédicos ya la estaban sacando en una camilla. Alejandro saltó de su coche y corrió hacia ella, pero unos policías lo detuvieron. Pudo ver, entre el caos de uniformes y luces giratorias, un brazo pálido colgando de la camilla, y el hermoso vestido azul noche manchado de sangre y tierra. ¿Está viva? Díganme que está viva, gritaba desesperado. Roberto estaba junto a ella, dando órdenes, presionando una herida en su cabeza, haciendo reanimación. Alejandro cayó de rodillas en el asfalto, sintiendo que su vida terminaba ahí mismo. Había ganado los celos, pero había perdido todo lo demás. Y mientras veía cómo subían a su mujer inconsciente a la ambulancia, no sabía si ese sería el final de su historia o el comienzo de un infierno de culpa del que nunca podría salir. La sirena de la ambulancia sonó, un lamento largo y agudo que se clavó en su alma, marcando el inicio de la prueba más grande que Alejandro Mondragón tendría que enfrentar, la posibilidad de que sus celos hubieran matado a lo único que valía la pena en su miserable vida llena de oro. Las horas en la sala de espera de terapia intensiva no se contaban en minutos, se contaban en latidos dolorosos, en respiraciones contenidas y en plegarias desesperadas lanzadas al techo blanco de un hospital que olía a cloro y a muerte. Alejandro, el gran empresario tequilero, el hombre que hacía temblar a sus competidores con una sola mirada, estaba ahora reducido a un guiñapo humano sentado en una silla de plástico incómoda, con la camisa blanca manchada de la sangre de su esposa, sangre que se le había pegado las manos cuando intentó tocarla antes de que la subieran a la camilla, y la cabeza entre las manos, llorando como un niño. No le importaba quién lo viera. Su orgullo había muerto en el mismo instante en que vio el coche de Francisca destrozado contra las rocas. Cada vez que se cerraban sus ojos por el agotamiento, las imágenes de las últimas semanas lo asaltaban. No eran pesadillas, eran recuerdos de una dulzura que ahora le sabía a hiel porque pensaba que quizás nunca más volvería a vivirla. Recordaba el tacto de la piel de seda de Francisca bajo sus dedos ásperos, la forma en que ella arqueaba la espalda cuando él le besaba el cuello, los gemidos ahogados que ella soltaba en su oído cuando hacían el amor con esa furia apasionada que habían descubierto recientemente. «Dios mío», susurró Alejandro con la voz rota, frotándose la cara con desesperación, «si me das otra oportunidad, juro que voy a besar cada centímetro de su cuerpo todos los días hasta que me muera. Juro que no habrá un día en que no le diga que es hermosa». Se miró las manos temblorosas. «¿Y mi hijo?». La idea de que su hijo, esa pequeña vida que apenas comenzaba, pudiera apagarse antes de ver la luz por culpa de sus celos estúpidos, era un tormento físico, como si le estuvieran arrancando las uñas una por una. La puerta de la unidad de cirugía se abrió de golpe, rompiendo el silencio sepulcral del pasillo. Alejandro se puso de pie de un salto, con el corazón en la garganta. Roberto salió. El médico ya no tenía el aspecto impecable del club de golf ni la elegancia de la gala. Tenía el quirófano en la mirada, los ojos rojos de cansancio y el uniforme azul arrugado. Se quitó el gorro quirúrgico y caminó hacia Alejandro con paso lento. Alejandro corrió hacia él y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo ligeramente, olvidando por un segundo que ese hombre era su rival. «Dímelo. Dímelo ya, Roberto». «¿Está viva?», exigió Alejandro, su voz un rugido de pánico. Roberto, con una profesionalidad que le costaba mantener porque él también amaba a Francisca en secreto, apartó las manos de Alejandro con firmeza. «Está viva, Alejandro. Sobrevivió a la cirugía». Alejandro soltó el aire que llevaba horas reteniendo y las rodillas le flaquearon. Se apoyó en la pared para no caer,
soltando una risa histérica mezclada con llanto. Gracias, gracias. No cantes victoria todavía, cortó Roberto con frialdad, una frialdad necesaria para hacerle entender la gravedad del asunto. El golpe fue brutal. Tuvo una hemorragia interna severa cerca del vaso y fracturas en 3 costillas. Logramos detener el sangrado, pero está en coma inducido para dejar que su cerebro se desinflame. Las próximas 48 horas son críticas. Si despierta. Si despierta, repitió Alejandro con terror. Si despierta, tendremos que ver si hay daño neurológico. Y, Alejandro, el bebé, dijo Roberto, bajando la voz. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Lo perdió? Mi hijo murió. Roberto negó con la cabeza, una chispa de asombro en sus ojos. Es un milagro, sinceramente no sé cómo, pero el saco gestacional está intacto. Ese bebé se aferró a la vida con las uñas, igual que su madre. Pero el trauma físico fue inmenso. El embarazo ahora es de altísimo riesgo. Cualquier estrés, cualquier sobresalto, podría provocar un aborto espontáneo inmediato. Roberto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Alejandro, y su voz de médico cambió a la de hombre a hombre. Escúchame bien, Mondragón. Ella y ese bebé están vivos de milagro. Si entras ahí y le causas la más mínima alteración, si le gritas, si le reclamas algo cuando despierte, te juro que te saco del hospital a patadas y te pongo una orden de restricción que ni todo tu dinero podrá quitar. Alejandro asintió frenéticamente. No voy a hacerle nada. Solo quiero verla. Necesito verla, tocarla, asegurarme de que es real. Puedes pasar 5 minutos. Solo 5. Está en la sala de recuperación de la UCI. Y Alejandro, límpiate esa sangre de la cara, por favor. Pareces un carnicero, dijo Roberto con desprecio, antes de darse la vuelta y marcharse a llenar informes, dejando a Alejandro solo con su culpa. Alejandro corrió al baño más cercano, se lavó la cara con agua helada y frotó las manchas de su camisa con una toalla de papel hasta que casi rompió la tela, tratando de borrar la evidencia de la tragedia. Luego, caminó hacia la habitación 304 como si caminara hacia el cadalso. Abrió la puerta con una suavidad que nunca había tenido en su vida. Ahí estaba. Francisca parecía increíblemente pequeña en esa cama de hospital llena de tubos y monitores que pitaban rítmicamente. Tenía un vendaje en la cabeza, moretones oscuros formándose en sus brazos pálidos y una mascarilla de oxígeno sobre su rostro. Alejandro sintió que se le partía el alma. Arrastró una silla y se sentó a su lado, tomando su mano inerte entre las suyas. Estaba fría. Alejandro comenzó a besarle los dedos, uno por uno, con una devoción desesperada, mojando su piel con sus lágrimas. Mi amor, susurró con la voz quebrada. Perdóname. Soy un estúpido, un maldito animal. Mira lo que te hice. Acarició su mejilla con el dorso de su mano, rozando su piel suave con una ternura infinita. Despierta, por favor. Tienes que despertar. Tenemos un hijo, Francisca. Vamos a ser papás. Te juro que voy a cambiar. Voy a ser el hombre que te mereces. No más celos, no más trabajo hasta tarde. Solo tú y yo y nuestro bebé. Pero no me dejes, no me castigues dejándome solo en este mundo sin ti. Alejandro bajó la cabeza y apoyó la frente en el colchón, sollozando. En ese silencio, roto solo por el pitido del monitor cardíaco, Alejandro hizo un pacto consigo mismo y con Dios. Dedicaría el resto de su vida a expiar sus culpas. Se levantó y, con cuidado extremo, posó su mano grande y callosa sobre el vientre plano de Francisca, sobre las sábanas blancas. Ahí estaba su sangre. Ahí estaba el futuro. Tú también, pequeño guerrero, murmuró. Aférrate fuerte a mamá. Papá está aquí ahora. Papá los va a proteger de todo, incluso de sí mismo. Estaba tan sumido en su dolor que no escuchó la puerta abrirse de golpe. El taconeo furioso anunció la llegada de la única persona capaz de empeorar la situación. Alejandro. Por fin te encuentro, chilló doña Bernarda entrando en la habitación como un huracán de indignación, sin importarle que estuviera en una unidad de cuidados intensivos. ¿Se puede saber por qué no contestas el teléfono? Tengo a la prensa en la puerta de la casa preguntando si es verdad que tu mujer se trató de matar porque tenía un amante. Alejandro se levantó despacio, soltando la mano de Francisca con delicadeza. Se giró hacia su madre. Su rostro ya no tenía rastro de lágrimas, ahora era una máscara de piedra fría y peligrosa. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en la mujer que le dio la vida. Baja la voz,
dijo él en un susurro que era más aterrador que un grito. Estás en una terapia intensiva. Francisca está luchando por su vida. Doña Bernarda bufó, mirando con desdén el cuerpo inconsciente de su nuera. Ay, por favor, Alejandro. Siempre has sido una dramática. Seguro exageró para que le tengas lástima y te olvides del numerito que montó con el doctor S en la fiesta. Esa mujer es la vergüenza de los Mondragón. Lo mejor que podría pasar es que, bueno, que Dios decida llevársela para limpiarnos el apellido y que tú puedas buscarte una mujer decente. Algo se rompió dentro de Alejandro. El sonido fue claro en su mente, como un cristal estallando. Todos los años de manipulación, de veneno que su madre le había inyectado en el oído sobre Francisca, sobre que ella no era suficiente, sobre el linaje, todo eso se evaporó ante la imagen de su esposa herida. Alejandro caminó hacia su madre, obligándola a retroceder hasta el pasillo. La acorraló contra la pared. Bernarda nunca había visto a su hijo así, siempre había sido ella la que mandaba, la matriarca temida. Pero ahora tenía delante a un hombre, no a un hijo obediente. Escúchame bien, madre, porque es la última vez que te lo voy a decir, dijo Alejandro, y cada palabra caía como una sentencia. La mujer que está en esa cama no es una vergüenza. Es mi esposa. Es la única mujer que he amado, aunque fui demasiado estúpido y ciego por tu culpa para darme cuenta antes. Y lleva en su vientre a tu nieto. A mi hijo. Doña Bernarda abrió la boca, sorprendida. ¿Embarazada? ¿Pero es tuyo? Porque con lo lagarta que es. ¡Cállate!, rugió Alejandro, un grito tan fuerte que una enfermera al final del pasillo se sobresaltó. No vuelvas a insultarla. Nunca más. Si vuelves a decir una sola palabra en contra de Francisca, te olvidas de que tienes un hijo. Te quito las llaves de mi casa, te quito las tarjetas de crédito y te mando a un asilo donde nadie te escuche destilar tu veneno. La anciana se puso pálida, llevándose una mano al pecho enjollado. Alejandro, soy tu madre. Sí, eres mi madre. Y por eso mismo me das lástima. Porque tienes el corazón podrido, sentenció él. Señaló la salida del hospital con un dedo tembloroso por la ira. Vete. No te quiero ver aquí. Y cuando Francisca despierte, si es que Dios me hace el milagro, no quiero que te le acerques a menos de 10 metros. Largo. Doña Bernarda, humillada y aterrada, se dio la vuelta y se marchó con su dignidad hecha jirones, dejando a Alejandro respirando agitadamente en el pasillo vacío. Alejandro regresó a la habitación, cerró la puerta y puso el seguro. Se volvió a sentar junto a Francisca. Pasaron las horas. La noche cayó sobre la ciudad y él no se movió. Le hablaba constantemente, le contaba historias de cuando eran niños y sus familias se reunían, historias que él creía olvidadas pero que su memoria guardaba. Le describía el futuro. Vamos a comprar una casa nueva, Francisca. Lejos de mi madre. Una casa con un jardín enorme para que nuestro hijo corra. Y voy a construirte un invernadero para tus orquídeas. Sé que te gustan, aunque nunca te dejé tenerlas en la mansión porque decían que atraían bichos. Vas a tener todas las flores que quieras. En un momento de la madrugada, llevado por la necesidad de contacto y de confirmar que seguía siendo suyo, Alejandro se inclinó y besó suavemente los labios de Francisca, evitando el tubo de oxígeno. Te amo, le dijo contra su boca. Despierta, mi vida. Despierta y grítame, pégame, ódiame si quieres, pero abre esos ojos hermosos. Al tercer día, el milagro ocurrió. Alejandro estaba dormitando con la cabeza sobre la cama, sujetando la mano de ella, cuando sintió un ligero movimiento. Al principio pensó que lo había soñado, pero luego sintió como los dedos de Francisca se contraían débilmente. Levantó la cabeza de golpe. ¿Francisca? Mi amor. Los párpados de ella revolotearon. Estaba pálida, ojerosa, pero estaba ahí. Lentamente, sus ojos color miel se abrieron, desenfocados por la sedación y el dolor. Parpadeó varias veces, tratando de entender dónde estaba. Sus ojos recorrieron el techo blanco, el suero, y finalmente bajaron hasta encontrar el rostro barbudo y ojeroso de Alejandro. Alejandro sonrió, las lágrimas brotando de nuevo, esta vez de alivio puro. Se inclinó sobre ella, queriendo abrazarla, besarla, llenarla de amor. «Despertaste. Gracias a Dios, despertaste», exclamó el emocionado, acercando su mano para acariciar su rostro. Pero la reacción de Francisca fue un balde de agua helada. En cuanto vio a Alejandro acercarse, el terror puro cruzó su mirada. Intentó retroceder en la cama,
gimiendo de dolor por sus costillas rotas, y apartó su mano de la de él como si el toque de su esposo quemara. No, no me toques, graznó ella con la voz rasposa y seca por días sin hablar. Su ritmo cardíaco se disparó en el monitor, bip 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 bip. Alejandro se quedó congelado, con la mano en el aire. Francisca, tranquila, soy yo. Soy Alejandro. Estás a salvo, mi amor. No me digas mi amor, sollozó ella, con una angustia que le salía de las entrañas. Aléjate de mí. No quiero que me toques. Tú me hiciste esto. Alejandro sintió que el suelo se abría. No, no, Francisca, fue un accidente, el coche. No fue un accidente, gritó ella con una fuerza que no debería tener. Me ibas persiguiendo. Huí de ti. Huí de tu furia, de tus celos enfermos. Tenía tanto miedo, Alejandro, iba llorando tanto que no vi la curva. Ella empezó a hiperventilar, las máquinas comenzaron a sonar con alarmas estridentes. Tú mataste a la Francisca que te amaba. Lárgate. Francisca, por favor, piensa en el bebé, suplicó Alejandro desesperado, tratando de calmarla sin tocarla, con las manos levantadas en señal de rendición. ¿Sabes que estamos esperando un hijo? Está vivo. Nuestro hijo está vivo. Francisca se detuvo en seco, llevándose las manos al vientre dolorido. Miró a Alejandro con una mezcla de odio y protección feroz. Mi hijo, corrigió ella con una voz gélida. Es mi hijo. Tú perdiste el derecho a llamarte padre cuando golpeaste al médico que me ayudaba y me trataste como a una prostituta delante de toda la ciudad. En ese momento, la puerta se abrió y Roberto entró corriendo junto a dos enfermeras, alertado por las alarmas de los monitores. ¿Qué está pasando aquí? Su ritmo cardíaco está por las nubes, gritó Roberto, mirando a Alejandro con furia. Te advertí, Mondragón. Te dije que no la alteraras. Alejandro miró a Roberto y luego a Francisca, que miraba al médico con ojos de súplica. Roberto, por favor, sácalo de aquí, rogó Francisca, extendiendo una mano temblorosa hacia el médico. No quiero verlo. Me hace daño. Que se vaya. Ver a su esposa buscando protección en su rival fue la estocada final para Alejandro. Sintió un dolor físico en el pecho, más agudo que cualquier infarto. Roberto se interpuso entre los dos, protegiendo a Francisca con su cuerpo. Fuera, Alejandro. Ahora, ordenó Roberto. Estás poniendo en riesgo el embarazo. Si no te vas ya, llamo a seguridad. Alejandro miró a Francisca una última vez. Ella tenía la cara girada hacia la ventana, negándole incluso la mirada. Derrotado, con los hombros caídos y el corazón hecho cenizas, Alejandro asintió lentamente y salió de la habitación, arrastrando los pies como un anciano. Se quedó en el pasillo, mirando a través del cristal. Vio cómo Roberto le tomaba la mano a Francisca para calmarla, cómo le hablaba suavemente, cómo ella poco a poco dejaba de llorar bajo la atención del otro hombre. Los celos ardieron en el pecho de Alejandro, sí, pero esta vez no eran furia roja, eran tristeza azul y profunda. Sabía que se lo merecía. Pero Alejandro Mondragón no era un hombre que se rindiera fácilmente. Había perdido la batalla, pero la guerra por recuperar a su mujer y a su hijo apenas comenzaba. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa más para esa noche, algo que Alejandro no vio venir. Mientras estaba sentado en el suelo del pasillo, solo, se le acercó un hombre vestido de civil, pero con esa aura inconfundible de autoridad. Mostró una placa de policía. Señor Alejandro Mondragón, preguntó el detective con voz grave. Sí, soy yo. ¿Qué pasa ahora? Respondió Alejandro sin levantar la cabeza. Tenemos que hacerle unas preguntas, señor. Los peritajes del accidente de su esposa acaban de llegar. El detective sacó una libreta y lo miró fijamente. El coche de su esposa no derrapó solo por velocidad o por el clima. Encontramos que los frenos fueron manipulados. El cable estaba cortado limpiamente. Alejandro levantó la cabeza de golpe, la sangre helándosele en las venas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, señor Mondragón, que esto no fue un accidente. Fue un intento de homicidio. El policía lo miró con sospecha. Y usted es el principal sospechoso. Su esposa huía de usted, hubo testigos de una pelea violenta horas antes, y usted la amenazó. Señor Mondragón, acompáñeme a la comisaría. Queda detenido para investigación. Alejandro se puso de pie, atónito, mientras el policía le ponía las esposas frías en las muñecas. Miró hacia la habitación de Francisca a través del cristal. Ella estaba ahí,
débil, embarazada y vulnerable, confiando en Roberto, creyendo que su marido era un monstruo. Y ahora, alguien había intentado matarla de verdad. ¿Quién? Mientras lo arrastraban por el pasillo del hospital bajo las miradas curiosas de enfermeras y pacientes, Alejandro gritó, intentando que Roberto o Francisca lo oyeran, aunque las puertas insonorizadas se lo impedían: «Yo no fui. Francisca, te juro que yo no fui. Alguien quiere matarte». Pero nadie lo escuchó. Y mientras Alejandro era metido en una patrulla de policía, en la oscuridad de la noche, una figura observaba desde la esquina del hospital, fumando un cigarrillo con una sonrisa maliciosa y retorcida, satisfecha de ver cómo el gran imperio de los Mondragón se desmoronaba. Era una sombra del pasado, alguien que Alejandro creía insignificante, pero que había vuelto para cobrar una venganza que ni él ni Francisca imaginaban. El verdadero enemigo no estaba en la cama de un rival, estaba suelto y muy cerca de Francisca. Y Alejandro, encerrado en una celda fría, se dio cuenta con horror de que ahora no podía protegerla. La celda olía a orina y a desesperación. Alejandro se sentó en el catre duro, con la cabeza dando vueltas. Frenos cortados. Alguien entró al garaje de su casa y cortó los frenos del coche de Francisca. ¿Quién la odiaba tanto? De pronto, una imagen le vino a la cabeza. Su madre. Bernarda tenía acceso a la casa, odiaba a Francisca, y había dicho esas palabras horribles: «Lo mejor que podría pasar es que Dios se la llevara». ¿Sería capaz su propia madre de intentar matar a su nuera y a su nieto por orgullo y limpieza de apellido? La idea le provocó náuseas. Si eso era verdad, Francisca estaba en peligro mortal incluso dentro del hospital, porque Bernarda seguía libre. Alejandro se levantó y agarró los barrotes de la celda con furia, sacudiéndolos hasta que sus manos sangraron. «Guardia. Necesito hacer una llamada. Mi esposa está en peligro. Por favor». Pero el guardia solo le subió el volumen a la radio, ignorando los gritos de un hombre rico caído en desgracia. Alejandro estaba atrapado, impotente, mientras su mujer embarazada estaba a merced de un asesino invisible, y el único hombre que podía cuidarla era el mismo que le quería quitar su amor. Por primera vez en su vida, Alejandro deseó que Roberto no se separara de ella ni un segundo. «¿Qué he hecho?», sollozó en la oscuridad. «¿En qué infierno nos he metido?». Pero lo que Alejandro no sabía era que el intento de asesinato no venía de su madre, sino de alguien mucho más joven, mucho más hermosa y mucho más peligrosa, una mujer obsesionada que había estado esperando en las sombras, y que acababa de entrar al hospital vestida de enfermera, caminando con una jeringa en la mano hacia la habitación 304, donde Francisca dormía indefensa. La sombra que entró en la habitación 304 no hizo ruido. Caminaba con la seguridad de quien conoce los pasillos del hospital, o al menos, de quien sabe fingir lo suficiente para pasar desapercibida. Llevaba un uniforme de enfermera azul cielo, un cubrebocas quirúrgico que le tapaba media cara y una gorra que ocultaba su cabello. Pero lo que no podía ocultar eran sus ojos, unos ojos verdes, fríos y brillantes de locura contenida, fijos en el cuerpo inerte de Francisca, que dormitaba bajo los efectos de los sedantes suaves que Roberto le había administrado para calmar su angustia. La mujer se detuvo al pie de la cama y observó el vientre de Francisca, que apenas mostraba una pequeña curva bajo la sábana blanca. «¡Qué desperdicio!», susurró la mujer con una voz que sonaba como cristales rotos, una voz que no pertenecía al personal médico. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una jeringa preparada. No era un medicamento para el dolor, era una dosis letal de potasio que provocaría un paro cardíaco inmediato, indetectable como homicidio si no se buscaba bien. Se acercó al gotero del suero que estaba conectado a la vena del brazo izquierdo de Francisca. «Pobrecita», murmuró, «tu marido te abandonó por una obsesión, pero ahora tú nos vas a abandonar a todos para que él pueda ser libre, para que pueda ser mío de nuevo». Francisca, sintiendo una presencia maligna incluso en su sueño, abrió los ojos de golpe. El instinto maternal, ese sexto sentido que nace en el momento en que una mujer sabe que lleva vida dentro, la despertó con una alarma interna ensordecedora. Vio a la enfermera manipulando su vía intravenosa. Algo no encajaba. La enfermera no la miraba a los ojos con amabilidad, la miraba con odio. Y no llevaba identificación. ¿Qué está haciendo?, preguntó Francisca con voz débil, tratando de incorporarse, protegiéndose el vientre con el brazo libre. La mujer se detuvo y, en lugar de calmarla, bajó lentamente el cubrebocas, revelando una sonrisa torcida y unos labios pintados de rojo intenso. Francisca sintió un escalofrío. Reconoció esa cara vagamente, de alguna revista de sociedad o de las viejas fiestas de la empresa de Alejandro. Era Valeria, la antigua secretaria ejecutiva de Alejandro,
Una mujer que había desaparecido hacía 2 años cuando Alejandro se casó, rumoreándose que había tenido un ataque de nervios. Hola, señora Mondragón. Vengo a ponerle su vitamina final, dijo Valeria con sarcasmo, acercando la aguja al puerto del suero. Francisca, impulsada por el terror, sacó fuerzas de donde no tenía y le dio un manotazo a la jeringa, haciéndola caer al suelo, aunque no se rompió. ¡Ayuda! ¡Socorro!, gritó Francisca, pero su voz salió ahogada por la debilidad. Valeria se lanzó sobre ella, tapándole la boca con una mano enguantada y con la otra apretando su garganta, clavando sus dedos en la piel pálida de Francisca. ¡Cállate, estúpida! ¡Cállate y muérete de una vez!, siseó Valeria, su rostro hermoso contorsionado por la ira. Él nunca te quiso. Se casó contigo por el negocio. Yo era la que le calentaba la cama en los viajes, yo era la que lo entendía. Tú solo eres un obstáculo. Francisca pataleaba, sus monitores cardíacos empezaron a pitar enloquecidos, las luces rojas de la alarma se encendieron. Sentía que se asfixiaba, veía puntos negros, pero luchaba como una leona, arañando los brazos de Valeria, pensando solo en su bebé. Aguanta, mi amor, aguanta. La puerta de la habitación se abrió de un golpe seco. Roberto, alertado por la alarma central, entró corriendo esperando encontrar un paro cardíaco, pero se encontró con una escena de pesadilla. Sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre Valeria, agarrándola por la cintura y tirándola al suelo lejos de Francisca. Valeria chilló como un animal herido, sacó un bisturí pequeño que tenía escondido en la manga, iba preparada para todo, y lanzó un tajo al aire, cortando superficialmente el brazo de Roberto. «No me toques», gritó ella, levantándose rápidamente. Roberto, sangrando y sorprendido por la violencia, se interpuso entre la asesina y la cama de Francisca. «Seguridad. Llamen a seguridad», gritó Roberto con todas sus fuerzas hacia el pasillo. Valeria, al verse descubierta y superada, miró a Francisca con una promesa de muerte en los ojos. «Esto no se acaba aquí. Alejandro será viudo, te lo juro». Y con una agilidad sorprendente, Valeria salió corriendo de la habitación, empujando a una enfermera que entraba con el carro de paro y desapareciendo por las escaleras de emergencia antes de que los guardias, lentos y confundidos, pudieran reaccionar. Roberto no la persiguió. Su prioridad era Francisca. Se giró hacia ella. Francisca estaba temblando violentamente, con marcas rojas en el cuello y agarrándose el vientre, llorando histéricamente. «Quería matar a mi bebé. Quería matarlo», sollozaba. Roberto la abrazó con fuerza, revisando sus signos vitales, acariciando su cabeza para calmarla. «Ya pasó, estoy aquí. Nadie te va a tocar». Mientras la consolaba, la mente de Roberto trabajaba a 1000 por hora. Valeria, la examante de Alejandro. ¿Eso significaba que Alejandro era inocente? ¿O había mandado a su amante a terminar el trabajo? No, la furia de Valeria era personal. Alejandro no sabía nada de esto. Roberto miró hacia la puerta vacía, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Si Alejandro estaba en la cárcel pensando que él era el sospechoso, el verdadero peligro estaba suelto. Y Francisca no estaba segura en ese hospital. «Te voy a sacar de aquí», le susurró al oído. «Esta misma noche. No voy a permitir que nadie te haga daño». Mientras tanto, en la celda fría de la comisaría central, Alejandro se paseaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. Habían pasado horas desde su detención. No le habían dado agua, no le habían dejado hacer su llamada. Su mente era un torbellino de culpa y miedo. Se imaginaba a Francisca sola, vulnerable. Y la acusación de los frenos cortados le martillaba el cerebro. ¿Quién? ¿Quién? La puerta de rejas se abrió y entró un hombre bajo, calvo, con un traje caro y maletín de cuero, el licenciado Torres, el mejor abogado penalista de la ciudad y viejo amigo de la familia Mondragón. «Alejandro, por el amor de Dios, qué desastre», dijo Torres, indicándole al guardia que les diera privacidad. Alejandro se aferró a las rejas. «Sácame de aquí, Torres. Ahora mismo. Francisca está en peligro». «Baja la voz. La situación es grave. La fiscalía tiene los peritajes del coche. Alguien usó cizallas industriales para cortar la línea de frenos. Y como tú tuviste una pelea pública con ella y amenazaste al médico, eres el villano perfecto para el jurado», explicó el abogado secándose el sudor de la frente. «Pero, tengo algo a nuestro favor. Las cámaras de seguridad de tu casa. Logré que el servicio doméstico me diera acceso remoto antes de que la policía incautara los servidores». Alejandro lo miró con esperanza. «¿Qué viste?».
A ti no. Tú estabas en el despacho bebiendo después de que ella se fue. Pero las cámaras del garaje captaron a una persona entrando por la puerta lateral de servicio a las 2 de la mañana, justo antes de que Francisca saliera. Iba encapuchada, pero Torres sacó una tablet y mostró una imagen granulada en blanco y negro. Mira los zapatos. Tacones de aguja. Y mira la mano, tiene un anillo muy específico en el dedo índice. Alejandro entrecerró los ojos. La imagen era borrosa, pero el anillo era un anillo con forma de serpiente. Un anillo que él conocía muy bien. Se le heló la sangre. Valeria, susurró. Ese anillo se lo regalé yo hace 3 años como despedida. El abogado asintió. Valeria Guzmán, tu ex secretaria. Investigamos un poco. Resulta que la señorita Guzmán ha estado en tratamiento psiquiátrico, pagado mensualmente por una cuenta anónima que rastreamos hasta una empresa fantasma. Torres hizo una pausa dramática. Una empresa fantasma cuyo único socio firma con las iniciales BM. Alejandro sintió que le faltaba el aire, tuvo que sentarse en el camastro para no caer. BM Bernarda Mondragón. Su madre. Su propia madre había estado manteniendo a su examante loca y muy probablemente, la había soltado como un perro de presa contra su esposa embarazada. La náusea fue tan fuerte que Alejandro tuvo que respirar hondo para no vomitar. La traición era absoluta. Su madre no solo odiaba a Francisca, sino que estaba dispuesta a matar a su propio nieto con tal de limpiar el linaje. Torres, necesito salir. Ya, dijo Alejandro con una voz que venía de ultratumba, una voz cargada de una ira tan fría y mortal que asustó al abogado. Esa loca, Valeria, está suelta. Si cortó los frenos y falló, va a intentar otra cosa. Francisca está en el hospital sola. Estoy tramitando la fianza. El juez es amigo mío, y con el video que muestra que no fuiste tú, podemos conseguir libertad condicional mientras investigan a la tal Valeria. Pero tardará un par de horas. No tengo un par de horas. Préstame tu teléfono, gritó Alejandro. El abogado, viendo la desesperación en los ojos de su cliente, le pasó el celular. Alejandro marcó el número del hospital, pero nadie le pasó a la habitación. Marcó el número de la recepción. Comuníquenme con el doctor Roberto Castillo. Es una emergencia de vida o muerte. En el hospital, Roberto estaba curándose el corte del brazo mientras vigilaba a Francisca, que por fin se había dormido de nuevo tras otra dosis de calmante. Su celular personal vibró. Número desconocido. Contestó con desconfianza. Sí. Roberto. Soy Alejandro. No cuelgues, maldita sea, gritó la voz al otro lado. Roberto apretó el teléfono. Tienes muchas agallas para llamar, Mondragón. Te diviertes desde la cárcel sabiendo que casi matan a tu mujer. Cállate y escúchame. No fui yo. Fue Valeria. Valeria Guzmán, gritó Alejandro atropelladamente. Es una mujer de pelo negro, ojos verdes, lleva un anillo de serpiente. Ella cortó los frenos. Mi abogado tiene el video. Roberto, ella está loca, va a ir al hospital. No dejes sola a Francisca ni un segundo. Un silencio pesado cayó en la línea. Roberto miró la sangre en su propio brazo y la puerta por donde había huido la enfermera. Llegas tarde, Alejandro, dijo Roberto con voz gélida. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasó? Dime. Tú, Valeria, ya estuvo aquí. Entró vestida de enfermera. Trató de inyectarle potasio a Francisca. Trató de asfixiarla, soltó Roberto sin anestesia. Se oyó un sonido de dolor puro al otro lado de la línea, un gemido de animal herido. ¿Está? Alejandro no podía ni terminar la frase. Francisca está viva. Yo llegué a tiempo. Pero la mujer escapó, dijo Roberto, sintiendo una extraña empatía por el dolor genuino en la voz de su rival. Alejandro, ella sabe quién fue. La reconoció. Y también sabe que fue tu amante. Alejandro cerró los ojos, apoyando la frente contra la pared de la celda. Francisca sabía que la mujer que intentó matarla era su ex. Eso confirmaba en la mente de Francisca que todo era culpa de él. Roberto, júrame que la vas a cuidar. Salgo en 2 horas. Voy para allá. No vengas, Alejandro, advirtió Roberto. La policía está aquí tomando declaración. Si vienes, te van a detener de nuevo por violar la orden de restricción implícita. Además, Francisca no quiere verte. Después de lo de hoy, cree que tú enviaste a esa mujer.
Cree que quieres matarla para no darle el divorcio y quedarte con el niño o algo peor. Está aterrorizada de ti. Eso es mentira. Yo la amo. Díselo, suplicó Alejandro. Yo no soy tu mensajero. Y sinceramente, Alejandro, aunque tú no hayas cortado los frenos con tus manos, todo esto es culpa del mundo que creaste a su alrededor. Haznos un favor, mantente lejos, sentenció Roberto y colgó. 2 horas después, Alejandro salió de la comisaría. El aire de la noche era fresco, pero él ardía por dentro. El abogado lo esperaba con el coche en marcha. Al hospital, ordenó Alejandro. No, Torres, no discutas. Al hospital. Pero al llegar al hospital, se encontró con una barrera de policías en la entrada y, peor aún, con la noticia que terminó de destrozarlo. La habitación 304 estaba vacía. Alejandro corrió hacia el mostrador de enfermería, ignorando al guardia que intentaba detenerlo. Mi esposa. ¿Dónde está Francisca Mondragón? La enfermera jefa lo miró con lástima. Señor Mondragón, el doctor Castillo firmó el alta voluntaria y el traslado hace 1 hora. Por seguridad de la paciente. ¿A dónde? ¿A dónde se la llevó? No podemos darle esa información. Es confidencial por petición expresa de la paciente. Dejaron dicho que no intente buscarlos. Se la había llevado. Roberto se había llevado a su mujer y a su hijo. Y lo peor era que Alejandro sabía que tenía razón. Él era un peligro para ella. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que limpiar el camino antes de poder recuperarla. Y el camino sucio empezaba en su propia casa. A la mansión, Torres, dijo Alejandro subiendo al coche de nuevo, con la mandíbula apretada tan fuerte que le dolían los dientes. Tengo que visitar a mi madre. La mansión Mondragón estaba en silencio. Doña Bernarda estaba en el salón principal, tomando una copa de jerez, aparentemente tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. Cuando la puerta principal se abrió de golpe y Alejandro entró, sucio, con la ropa arrugada de la cárcel y los ojos inyectados en sangre, ella supo que el juego había terminado, pero su orgullo le impidió huir. Hijo, me dijeron que te soltaron. Qué bueno que todo fue un malentendido, dijo ella intentando una sonrisa. Alejandro caminó hasta ella, le quitó la copa de la mano y la lanzó contra la chimenea, donde estalló en 1000 pedazos. Bernarda dio un grito y se levantó. No me llames hijo, rugió Alejandro. ¿Dónde está? ¿Quién? Tu mujer, se hizo la tonta. Valeria. Sé que está aquí. Sé que tú le pagaste el tratamiento, sé que tú la mandaste a cortar los frenos y sé que la mandaste hoy al hospital a rematar el trabajo. Eres una asesina, gritó Alejandro, acorralando a su madre. Bernarda, viéndose descubierta, soltó una carcajada histérica. Lo hice por ti. Esa mujer, la tal Francisca, es débil. No es digna de nosotros. Y ese hijo que espera, seguro es un bastardo de ese médico. Valeria te ama de verdad. Valeria hubiera sido una nuera perfecta, una mujer con clase, dispuesta a todo por ti. Valeria es una psicópata. Y tú eres peor. Alejandro la miró con asco, como si viera a un monstruo. Te voy a denunciar, madre. Voy a entregarle a la fiscalía todas las pruebas de tus pagos a Valeria. Vas a pasar el resto de tus días en la cárcel. La cara de Bernarda se descompuso de terror. No serías capaz, soy tu madre, la empresa se vendría abajo. La empresa me importa un bledo. Casi matas a mi hijo, dijo él dándose la vuelta. Sal de esta casa. Tienes 5 minutos antes de que llame a la policía. Mientras Alejandro subía las escaleras para ir a su despacho y buscar los documentos que el abogado le había enviado para imprimir, escuchó un ruido en el pasillo de arriba. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Una luz tenue salía de ahí. Alejandro caminó despacio, sabiendo quién lo esperaba. Empujó la puerta. Valeria estaba sentada en la cama, vestida con uno de los camisones de seda de Francisca, que le quedaba grande. Se estaba cepillando el cabello, tarareando una canción de cuna, con el bisturí ensangrentado sobre la mesita de noche. Al ver a Alejandro, sonrió como una niña enamorada. Mi amor, volviste. Sabía que volverías. Ya se fue la intrusa, ¿verdad? Bernarda dijo que si yo me deshacía de ella, tú volverías a mirarme. Alejandro sintió una mezcla de terror y piedad por la locura de esa mujer, pero sobre todo, una ira incontrolable. Valeria se levantó y caminó hacia él. Abrázame, Alejandro. Ahora podemos ser felices. Alejandro la esquivó y la agarró de las muñecas, inmovilizándola.
Estás enferma, Valeria. Casi matas a una inocente. No es inocente. Ella te robó. Tú eras mío, gritó Valeria, forcejeando con una fuerza sobrenatural, intentando morderlo. Y ese bebé no va a nacer. Si no es mío, no será de nadie. En ese momento, las sirenas de la policía se escucharon acercándose a la mansión. Alejandro no las había llamado aún, pero el abogado Torres, previsor y temiendo por la vida de su cliente ante la madre y la amante locas, había pedido refuerzos. Valeria, al oír las sirenas, cambió su expresión de amor a odio puro. ¿Me traicionaste? ¿Llamaste a la policía? Le escupió en la cara. Entonces nunca la vas a encontrar. Nunca. Ella se fue con el médico. Se fueron lejos. Y te vas a morir solo, Alejandro Mondragón. Solo y podrido en tu dinero. La policía entró a la casa, arrestaron a Valeria que gritaba y maldecía mientras la sacaban esposada. Arrestaron también a doña Bernarda, quien salía con la cabeza alta, indignada, amenazando con despedir a todo el departamento de policía, pero con las pruebas bancarias y el testimonio de Torres, su destino estaba sellado. Alejandro se quedó solo en la mansión inmensa y vacía. Su madre, en la cárcel. Su examante, en un psiquiátrico penitenciario. Y su esposa desaparecida. Subió a la habitación principal. Abrió el armario de Francisca. Estaba casi vacío, pero el perfume de rosas persistía. Se tiró en la cama, abrazando la almohada de ella, y lloró. Lloró por el tiempo perdido, por su ceguera, por su orgullo. Pero cuando amaneció, Alejandro se levantó con una mirada diferente. Ya no era el hombre derrotado de ayer. Se lavó la cara, se afeitó, se puso un traje limpio. Fue a su despacho y abrió la caja fuerte. Sacó una cantidad obscena de dinero en efectivo y llamó a un investigador privado, el mejor del país, un hombre que encontraba gente que no quería ser encontrada. Quiero que encuentres a mi esposa, le dijo al investigador por teléfono. No importa dónde esté, no importa cuánto cueste. Búscala en hospitales, en clínicas privadas, revisa los movimientos de las tarjetas del doctor Castillo. Rastrea todo. Señor, si ella no quiere ser encontrada, dudó el investigador. Encuéntrala. Pero no te acerques. Solo dime dónde está. Necesito saber que mi hijo está bien. Y luego veré cómo hago para que me perdone. Aunque me tarde toda la vida. 7 meses pasaron. 7 largos meses donde el invierno llegó y se fue. La empresa de tequila siguió funcionando bajo el mando férreo de Alejandro, pero él ya no era el mismo. Era un hombre taciturno, que trabajaba hasta el mediodía y pasaba las tardes conduciendo sin rumbo o sentado en la habitación del futuro bebé que él mismo había mandado decorar en secreto, con la esperanza de un regreso. Un martes lluvioso, el teléfono de Alejandro sonó. Era el investigador. La encontré, señor Mondragón. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Dónde? Está bien. Está en un pueblo costero al sur, San Juan del Mar. Vive en una casa pequeña frente a la playa. El doctor Castillo vive en la casa de al lado, parece que tienen consultorio juntos. ¿Y el bebé? ¿Y Francisca? Francisca está bien. Y señor, ayer la ingresaron en la clínica local. Parece que está en labor de parto. Alejandro no esperó a escuchar más. Colgó el teléfono, corrió a su coche y condujo como un demonio hacia la costa. 7 horas de viaje bajo la lluvia. 7 horas pensando qué decir. 7 horas rezando para llegar antes de que naciera, o al menos, llegar a tiempo para decirle que la amaba antes de que Roberto lo echara a patadas. No iba a reclamar nada, no iba a exigir. Solo iba a arrodillarse. Pero no sabía que al llegar a ese pueblo, se encontraría con una escena que pondría a prueba su amor de una forma definitiva, porque el parto se había complicado y Roberto, el hombre que amaba a su mujer, tendría que elegir entre salvar a la madre o al hijo, y Alejandro llegaría justo para tomar la decisión más difícil de su vida. El destino, caprichoso y cruel, los reunía en el momento de la vida y la muerte. ¿Podría el nacimiento de su hijo borrar tanto dolor, o sería el final trágico de una historia de amor que empezó demasiado tarde? La tormenta que azotaba la costa de San Juan del Mar no era solo meteorológica, era el reflejo de la tempestad que llevaba Alejandro en su alma mientras conducía su coche deportivo por un camino de tierra lleno de barro que amenazaba con dejarlo atascado en cualquier momento. Los limpiaparabrisas no daban abasto para apartar la cortina de agua que caía del cielo negro, iluminado apenas por relámpagos que partían la noche en dos. Había conducido 7 horas sin parar, sin comer, sin beber agua,
impulsado por una única certeza: su mujer estaba a punto de dar a luz y él, el hombre que la había empujado al abismo, tenía que estar ahí, aunque fuera para verla una última vez, aunque fuera para recibir su odio. Por favor, resiste, Francisca. No te atrevas a irte, golpeaba el volante con frustración. El coche patinó en una curva, casi saliéndose de la vía, pero Alejandro maniobró con la destreza de la desesperación. A lo lejos, vio las luces tenues de un edificio bajo, la Clínica Rural San Juan. Al llegar, saltó del coche sin importarle la lluvia helada que empapó su camisa de seda y sus zapatos italianos en segundos. Corrió hacia la entrada. La clínica era pequeña, humilde, nada que ver con los hospitales de lujo de la ciudad. El viento aullaba, haciendo rechinar las ventanas de madera. Alejandro empujó la puerta doble con violencia. Dentro, el caos era evidente. Había gente en los pasillos, gente del pueblo refugiándose de la tormenta, pero al fondo, se oían gritos de dolor que a Alejandro se le clavaron en la médula. Eran los gritos de Francisca. Una enfermera robusta intentó detenerlo. Señor, no puede pasar. Estamos en emergencia. Alejandro ni la miró. ¿Dónde está?, rugió, no con arrogancia, sino con angustia. Al final del pasillo, vio a Roberto salir de una habitación, con los guantes manchados de sangre y el rostro pálido. Roberto lo vio y, por un segundo, la rivalidad desapareció. Solo quedó el miedo compartido. «Llegaste», dijo Roberto, tomándolo del brazo y arrastrándolo lejos de la puerta. «¿Qué pasa? ¿Por qué grita así?», preguntó Alejandro, temblando. «Se fue la luz hace 20 minutos. El generador de emergencia está fallando. Francisca tiene una preeclampsia severa, su presión está por las nubes. El bebé está en una posición difícil y la placenta se está desprendiendo. Necesito hacer una cesárea de emergencia, pero sin luz estable y sin anestesista». Roberto se pasó la mano por el pelo, desesperado. «Alejandro, si no la opero ya, se nos muere. Y si la opero en estas condiciones, puede desangrarse». Alejandro sintió que las piernas se le doblaban. «Haz lo que tengas que hacer. Sálvala. Sálvala, maldita sea. Necesito sangre. Ella es O negativo, igual que yo, pero yo tengo que operar, no puedo donar y cortar al mismo tiempo. En este pueblo no hay banco de sangre». Alejandro se remangó la camisa empapada, mostrando sus venas marcadas por la adrenalina. «Yo soy O negativo. Tómala toda. Tómame todo a mí, pero que ella viva». Entraron a la sala de partos. El lugar estaba iluminado por linternas de mano sostenidas por dos enfermeras asustadas. El olor a hierro y desinfectante era penetrante. Francisca estaba sobre la camilla, bañada en sudor, pálida como la cera, retorciéndose de dolor. Cuando vio entrar a Alejandro, sus ojos se abrieron desmesuradamente. No hubo odio, solo un reconocimiento primario, una necesidad de aferrarse a algo fuerte. «Alejandro», susurró ella con un hilo de voz. Alejandro corrió a su lado, ignorando las agujas que Roberto preparaba. Le agarró la mano fría y se la llevó a los labios, besándola frenéticamente, llorando sin vergüenza. «Aquí estoy, mi vida. Aquí estoy. No te voy a soltar. Nunca más te voy a soltar. Tengo miedo, el bebé», lloró ella. «Nuestro hijo es un guerrero, igual que tú. Va a salir bien. Tú eres fuerte, Francisca. Eres la mujer más fuerte que conozco», le dijo él, mirándola a los ojos, transmitiéndole toda la fuerza que le quedaba. Roberto interrumpió el momento. «Alejandro, siéntate ahí. Enfermera, conéctelo. Transfusión directa, brazo a brazo. Es arriesgado, es medieval, pero no tenemos opción». Alejandro se sentó en un taburete junto a la cabecera, extendiendo su brazo. Sintió el pinchazo de la aguja gruesa, vio cómo su sangre roja y oscura salía por el tubo transparente hacia el cuerpo de su esposa. Era un vínculo más fuerte que cualquier anillo, más sagrado que cualquier papel. Le estaba dando su vida, gota a gota. «Va a doler, Francisca. Solo tengo anestesia local», advirtió Roberto, con el bisturí en la mano, rezando para que la luz de las linternas no fallara. La siguiente hora fue el infierno en la tierra. Alejandro sostuvo la cabeza de Francisca, susurrándole palabras de amor al oído para tapar el sonido del metal contra la piel y los gritos de dolor que ella no podía reprimir. Te amo, perdóname, te amo», repetía él como un mantra, limpiándole el sudor de la frente con su propia mano, acariciando su pelo empapado. Él se sentía mareado por la pérdida de sangre, veía puntos negros, pero no se desmayó. No tenía derecho a desmayarse.
De repente, un silencio absoluto llenó la habitación. Roberto sacó algo del vientre de Francisca. Un cuerpo pequeño, azulado y quieto. No respira, dijo una enfermera con terror. El corazón de Alejandro se detuvo. Francisca, medio inconsciente, preguntó, ¿por qué no llora? Alejandro, ¿por qué no llora? Alejandro miró a Roberto, suplicante. El médico estaba trabajando rápido, limpiando las vías aéreas del bebé, frotando su espalda con vigor, dándole pequeñas palmadas. Vamos, campeón. Respira, ordenaba Roberto con voz tensa. Fueron los 30 segundos más largos de la historia de la humanidad. 30 segundos donde Alejandro negoció con todos los demonios y todos los santos. Y entonces, un sonido rasgó el aire viciado de la sala. Un llanto fuerte, agudo, furioso. Un pulmón llenándose de vida. Es un niño, exclamó Roberto, con una sonrisa de alivio que iluminó la penumbra. Y tiene unos pulmones que se escuchan hasta la capital. Envolvieron al bebé en una manta áspera del hospital y se lo acercaron a Francisca. Ella, a pesar del agotamiento mortal, levantó los brazos. Alejandro ayudó a sostener el bulto. Cuando Francisca vio la cara arrugada y roja de su hijo, rompió a llorar, un llanto de purificación. Alejandro rodeó con sus brazos a los dos, a la madre y al hijo, enterrando su rostro en el hombro de ella, sollozando con una gratitud que le desgarraba el pecho. Estaban vivos. Los dos. Y eran suyos. Pero la batalla no había terminado. La recuperación de Francisca fue lenta y dolorosa. Alejandro no se separó de ella ni un minuto. Durmió en el suelo de la habitación de la clínica durante 3 días, negándose a ir a un hotel, comiendo lo que las enfermeras le traían. Cuando Francisca finalmente despertó con lucidez, vio a Alejandro sentado en una silla de madera incómoda, con el bebé dormido en su pecho. Alejandro, el hombre que jamás cargaba ni un maletín, mecía torpemente a la criatura, mirándola con una fascinación absoluta. Alejandro, llamó ella suavemente. Él levantó la vista. Tenía barba de 3 días, ojeras profundas y la ropa arrugada, pero a los ojos de Francisca, nunca se había visto tan guapo. Se levantó con cuidado y se acercó a la cama. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, con miedo en la voz, temiendo que ahora que el peligro había pasado, ella lo echara. Me duele todo, confesó ella, pero, verlo a él hace que valga la pena. Alejandro le puso al bebé en los brazos. El pequeño abrió los ojos, unos ojos oscuros idénticos a los de su padre. Se parece a ti, dijo Francisca, acariciando la manita del bebé. Espero que no, respondió Alejandro con tristeza. Espero que tenga tu corazón. El mío estaba defectuoso hasta que tú lo rompiste para arreglarlo. Se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de ella. Francisca, Roberto me contó todo. Sé que viniste aquí para empezar de cero. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, por favor, déjame demostrarte que el hombre que te hizo daño murió esa noche en el accidente. Déjame ser el padre de este niño. Déjame ser tu marido de verdad. Francisca lo miró largamente. No vio al empresario arrogante. Vio al hombre que le dio su sangre, al hombre que lloró mientras ella daba a luz. El perdón no es una palabra, Alejandro, dijo ella seria, pero sin retirar su mano. Es un camino. Y es un camino largo. Me hiciste mucho daño. Me humillaste, me ignoraste, me hiciste sentir que no valía nada. Lo sé, bajó la cabeza él. Pasaré el resto de mis días arrastrándome si es necesario para que olvides eso. No quiero que te arrastres. Quiero que camines a mi lado. Pero vas a tener que ganártelo. No vas a volver a mi cama solo porque seas el padre de mi hijo. Tendrás que enamorarme de nuevo, Alejandro. Desde el principio. Alejandro levantó la cabeza, con una chispa de esperanza en los ojos. Acepto el reto. Te voy a enamorar cada día, Francisca. Te lo juro. Y Alejandro cumplió. No regresó a la ciudad. Dejó la empresa a cargo de una junta directiva y se quedó en San Juan del Mar. Al principio, rentó una cabaña humilde cerca de la casa de Francisca. Todos los días iba a ver al bebé, le cambiaba los pañales, algo que doña Bernarda hubiera considerado una aberración. Aprendió a preparar biberones y a sacar los gases. Roberto, viendo la dedicación de Alejandro, comprendió que su papel en la historia había terminado. Una tarde, se encontró con Alejandro en la playa, mientras el empresario intentaba pescar la cena, sin mucho éxito. Cuídala, Mondragón, le dijo Roberto, dándole una palmada en el hombro. Ella te ama. Siempre te amó.
Yo solo fui el refugio en la tormenta, pero tú eres su hogar. No la vuelvas a dejar a la intemperie. Le debo la vida, Roberto. Y te debo la vida de ellos a ti, respondió Alejandro, estrechando la mano del hombre que pudo haber sido su enemigo pero que terminó salvando su futuro. Roberto se mudó a la capital poco después, para dirigir un hospital grande, dejando el camino libre para la familia. El proceso de reconquista fue lento y lleno de pequeños detalles, que para Francisca valían más que los diamantes. Alejandro aprendió a cocinar, quemando varias ollas en el proceso, arregló el jardín de la casa de ella, le llenó el patio de orquídeas que él mismo plantaba y cuidaba. Pasaban las tardes sentados en el porche, viendo el atardecer, hablando. Hablaron de todo lo que nunca habían hablado en 3 años de matrimonio vacío. Hablaron de sus miedos, de su infancia solitaria bajo la sombra de doña Bernarda, de los sueños de Francisca de pintar. Hubo momentos de tensión, claro. Hubo días en que Francisca lloraba recordando el pasado y le gritaba que se fuera. Y Alejandro, en lugar de enojarse o irse, se quedaba ahí, aguantando el chaparrón, abrazándola cuando ella se dejaba, repitiendo que lo sentía. Una noche cálida de verano, 6 meses después del nacimiento del pequeño Mateo, así le pusieron, que significa regalo de Dios, Francisca estaba en la playa, pintando un lienzo con los colores del ocaso. Alejandro llegó con una botella de vino barato y 2 copas. Se sentó a su lado en la arena. Está quedando precioso, dijo él, admirando la pintura. Le falta algo, murmuró ella. Le falta esto, dijo Alejandro, sacando una cajita del bolsillo. No era un anillo nuevo y ostentoso. Era el viejo anillo de bodas de ella, el que había dejado en la mansión la noche que huyó. Lo encontré en la mesa de noche. Lo he llevado conmigo cada día. Francisca, no quiero comprarte con joyas nuevas. Quiero que este anillo, que una vez fue una cadena, sea ahora un símbolo de libertad elegida. Cásate conmigo otra vez. Pero esta vez, cásate con el jardinero, con el padre de Mateo, no con el empresario. Francisca dejó el pincel. Miró a ese hombre bronceado por el sol, con ropa sencilla, que la miraba con una devoción absoluta. Se acercó a él y le acarició la barba. El jardinero me cae mejor que el empresario, sonrió ella con picardía. Y besa mejor también, me han dicho. Alejandro soltó una carcajada y la atrajo hacia sí. La besó con pasión, un beso con sabor a sal, a vino y a promesa cumplida. Rodaron por la arena como adolescentes, riendo y besándose, y esa noche, bajo la luna llena y el sonido de las olas, hicieron el amor no con la furia de antes, sino con una ternura infinita, lenta, explorando cada centímetro de piel como si fuera tierra sagrada. Alejandro la adoró con su cuerpo, diciéndole cosas al oído que la hicieron sonrojar y gemir, haciéndola sentir la mujer más deseada del planeta, borrando con cada caricia las cicatrices del pasado. Los años pasaron volando en San Juan del Mar. Alejandro eventualmente retomó las riendas de su empresa, pero lo hizo a distancia, viajando solo lo necesario y regresando siempre los fines de semana a su refugio. La mansión fría de la ciudad se vendió. Compraron la casa de la playa y la ampliaron, llenándola de luz, de cuadros pintados por Francisca y de risas de niños. Porque Mateo no estuvo solo mucho tiempo. 2 años después llegó Sofía, una niña con el carácter fuerte de su madre y los ojos de su padre. Y 3 años después, para sorpresa de todos, llegó el pequeño Lucas, completando la familia que doña Bernarda había exigido como una transacción comercial, pero que Alejandro y Francisca habían construido como un acto de amor puro. Doña Bernarda nunca conoció a sus nietos. Murió sola en una prisión de mínima seguridad, amargada y olvidada, un triste recordatorio de lo que la ambición sin amor puede hacerle a una persona. Valeria, por su parte, permaneció en la institución psiquiátrica, perdida en sus fantasías donde Alejandro iba a visitarla cada domingo, aunque la realidad es que Alejandro nunca volvió a pensar en ella más que para agradecer que no hubiera logrado su cometido. Una tarde de domingo, 10 años después de aquella tormenta, la familia Mondragón estaba reunida en el jardín. Alejandro, con canas en las sienes que lo hacían ver más interesante, empujaba a Sofía en el columpio mientras Mateo jugaba fútbol con Lucas en el césped. Francisca salió de la casa con una bandeja de limonada. Se detuvo un momento a observar la escena. Su corazón estaba tan lleno que sentía que iba a estallar. Alejandro la vio. Dejó el columpio y caminó hacia ella. La rodeó con sus brazos por la cintura y le dio un beso sonoro en el cuello, haciéndola reír. ¿En qué piensas, señora Mondragón?, le preguntó al oído con voz seductora. Pienso que valió la pena, respondió ella, recargando la cabeza en su hombro. El dolor, el miedo, la huida, todo valió la pena para llegar a esto.
Alejandro besó su frente con reverencia. Tú me salvaste, Francisca. Me salvaste de ser un hombre rico pero miserable. Me diste la verdadera riqueza. Miraron a sus hijos correr bajo el sol, el legado vivo de su historia. No eran los herederos de un imperio de tequila, eran herederos de una historia de perdón y redención. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Francisca se sentaron en el balcón. Él le tomó la mano, esa mano que una vez rechazó y que ahora no podía soltar. ¿Sabes?, dijo Alejandro mirando las estrellas, la gente dice que la gente no cambia. Pero se equivocan. El amor cambia a la gente. El miedo a perder lo que amas te cambia. Francisca sonrió y le apretó la mano. Y las segundas oportunidades existen, Alejandro. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para pedirlas y lo suficientemente grande para otorgarlas. Se besaron bajo la luz de la luna, un beso largo y profundo, lleno de la promesa de envejecer juntos, de ver crecer a sus nietos y de nunca, nunca más, dejar que el sol se ponga sobre una pelea. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Francisca es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.